es el himen y 4 el tercio inferior de la vagina. Esos son los genitales externos. Bien, la vulva, con BV, vulva. La parte anterior, ¿cómo se llama eso? El montículo púbico o el monte de Venus, ¿verdad? Es una zona que habitualmente está con folículos pilosos, tiene pelitos, el vello púbico. ¿Me dejo entender? Monte de Venus. Monte de Venus o montículo púbico también se le dice. Luego tenemos aquí los llamados labios mayores. Los labios mayores de la vulva, ¿correcto? Los labios mayores de la vulva, obviamente son dos, derecho e izquierdo, ¿correcto? Miden más o menos 7 a 8 centímetros de largo, ¿ya? Y además son cutáneo mucosos. Cutáneo mucosos. ¿Qué significa cutáneo mucosos? Cutáneo, piel. Es decir, los labios mayores tienen piel por su cara externa, pero mucosa por la cara interna. Mucosa por la cara interna. ¿Estamos de acuerdo? Mucosa por la cara interna. Es como los labios de la cara, por fuera es piel y por dentro es mucosa. Igual son los labios mayores, son cutáneos mucosos. Además, como uno se da cuenta, son gorditos. ¿Por qué? Porque tienen, ¿cómo se llama? En su interior contienen grasa y dartos. Grasa, tejido graso, contienen tejido graso y dartos. Y además en los labios mayores, en ese dartos, ¿quién está terminando? Está terminando el ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero sale del útero, va por el conducto inguinal, ¿se acuerdan? El ligamento redondo del útero va por el conducto inguinal y termina en el dartos de los labios mayores. Entonces, los labios mayores miden 7 a 8 centímetros de largo, son cutáneos mucosos, por fuera piel, por dentro mucosa, y en su interior contienen tejido graso y contienen dartos. Dartos, entiéndase, es tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo con fibras musculares lisas. Y en el dartos terminan los ligamentos redondos del útero. ¿Quedó claro? Concepto de los labios mayores, nada más. Luego, la unión anterior de los labios mayores, ¿cómo se llama? La unión anterior de los labios mayores, ¿cómo se llama? Comisura anterior. Comisura anterior de la vulva o comisura anterior de los labios mayores. La unión de los labios mayores por delante se llama comisura anterior. Comisura anterior de la vulva o de los labios mayores, ¿correcto? Mientras que la unión posterior, ¿cómo se llamará? Comisura posterior. Comisura posterior. Pero esta comisura posterior en obstetricia tiene un sinónimo. ¿Cómo se le llama también? Con H, horquilla. Horquilla de los labios mayores. Con H y doble L. Horquilla de los labios mayores. La horquilla de los labios mayores es la comisura posterior. Es la comisura posterior. ¿Por qué tiene importancia esta horquilla, esta comisura posterior? Porque es aquí donde se practica un corte para ampliar la vulva. ¿Una? Para que nazca el... Para ampliar la vulva, claro, para la salida del feto. La episiotomía. Episiotomía, así como suena, sin H, con S. Episiotomía. ¿Estamos de acuerdo? Les comento lo siguiente, ¿no? La episiotomía no es algo que se realice, que esté aprobado por las federaciones internacionales, ¿eh? La Federación Internacional de Ginecobstetricia y los manuales internacionales de manejo de parto ya han proscrito la episiotomía. La consideran desde varios puntos de vista nociva, la consideran antihigiénica, la consideran molesta para la gestante y encima que a la larga también se ha visto que causa problemas de dolor al momento de las relaciones sexuales. Deja dolor, deja una zona cicatricial de dolor. ¿Me dejo entender? Y obviamente cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales, los hombres que se hacen la fama en redes sociales que no entienden a las mujeres, me dejo entender, tener una mujer es muy complicado, dicen. Pasa que no quieres estudiarla, pues después se la estudia como se estudia cualquier elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no entiende, simplemente el hombre la deja o le saca la vuelta y eso termina en divorcios. O en el Perú en violencia doméstica. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema de las episiotomías. Así de claro, es el corte. Debería hacerse cesárea. No, tampoco es así. Por no cortar de acá, les a cortar la barriga, peor es. Entonces... No, simplemente lo que ocurre es, lo que pasa es que en los países desarrollados la recomendación que dan para evitar la episiotomía es que la gestante acuda pues a sus controles prenatales, que se prepare para el parto con un profesional. Me dejo entender, pero estamos en un país que buena parte del país vive en el paleolítico, pues, y desconfía de sus profesionales. Entonces estamos de acuerdo, si desconfían hasta de los políticos, de los que dirigen el país,
con mayor razón desconfía de los profesionales. Acá nadie confía en nadie. Entonces, estamos de acuerdo, entonces no van a los controles prenatales. Los controles prenatales tienen como una de sus finalidades preparar a la mujer para el parto. No sé si han visto que la mujer gestante, en sus últimos controles, comienza a hacer ejercicios, le hacen tomar aire, le enseñan a pujar, cómo pujar con la barriga, se sientan en una pelota de plástico, estiran el periné, ¿me hago entender? ¿Se entiende? Entonces hacen control, los ejercicios de profilaxis prenatal. ¿Me hago entender? Eso es importante, eso lo hacen las licenciadas en obstetricia, es sumamente importante. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso relaja el piso pélvico, lo acondiciona para el parto. Pero hay mujeres que llegan a la emergencia del parto y recién en ese momento se dan cuenta que están a luz, que están embarazadas. Es increíble, pero pasa. Entonces, cuando no hay preparación del piso pélvico, pues hay riesgo de ¿qué? De desgarro. Y para evitar el desgarro es que se hace la episiotomía. Obviamente los manuales internacionales que vienen de Estados Unidos, que vienen de Londres, donde está la FIGO, obviamente pues las mujeres ahí sí confían en sus profesionales. Entonces, países desarrollados es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces nosotros tenemos, es la famosa horquilla, comisura posterior de los mayores, entonces es la episiotomía. ¿Quedó claro? Muy bien. Nada más, ya tenemos eso. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, siempre también una última recomendación, cuando uno hace una episiotomía, así como te tomaste el trabajo de cortar a la mujer, a la futura mamá, darte el trabajo de suturarla bien, sutura por planos. Es decir, tu objetivo, siempre es dicho, no con un traje de emergencias y todo lo demás nos conocen como medios bruscos, medios toscos para hacer las cosas, pero en emergencias somos directos para hacer las cosas, no filosofamos tanto. Pero sí, uno nunca debe perder el toque de artista, siempre les digo así, ¿no? El toque de artista, uno nunca debe perder ese toque, ¿correcto? Hacer las cosas a loca siempre salen mal. ¿Estamos de acuerdo? El que más domina la emergencia es el más sereno, el más tranquilo, el que controla la situación, no el más alocado, el que se tira encima del paciente, lo masaje, ese es puro teatro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces igual, cuando uno corta una episiotomía, pues ahora es momento que hagas tu arte. ¿Cuál es tu objetivo? Mira que la cirugía está evolucionando a ser cada vez menos invasiva. ¿Se acuerdan que hemos visto el caso clínico? Ahora tiene que entrar por orificios naturales. El objetivo es dejar menos lesiones. Si tú haces una episiotomía, sutura por planos, sutura primero el músculo, sutura luego la fascia, sutura finalmente la piel. Haz tu arte ahí. ¿Cuál es tu objetivo? Que no quede casi huella de que has cortado. Ese es tu objetivo. Cuando no queda casi huella, te felicito, excelente sutura. ¿Me dejo entender? Pero a veces están apurados en sala de parto, están apurados porque ya terminaron con esta gestante, se viene otra parturienta. Y te vienen en mancha las parturientas. Entonces a veces estás apurado y suturas como un colchón. Todo junto, desde piel hasta músculo. Eso naturalmente causa cicatrizaciones que a la larga, ya les he dicho, causan problemas hasta de pareja. Estamos de acuerdo en que la mujer le va a rechazar las relaciones sexuales porque le va a doler. ¿Me dejo entender? Por eso, una buena sutura va a determinar qué tipo de cicatrización tiene. Ese es el detalle. Por eso, ahí está. ¿Ya? La horquilla. Entonces, montículo púbico, labios mayores, comisura anterior, comisura posterior u horquilla. ¿Quedó claro? Bien. Luego, ¿cómo se llama la abertura entre los labios mayores? Hendidura vulvar. Vulvar, pero vulvar con B chica, porque estamos hablando de la vulva. Hendidura vulvar, es la abertura entre los labios mayores. ¿Me dejo entender? La abertura entre los labios mayores se llama hendidura vulvar, con B chica, estamos hablando de la vulva. Bien, dentro de la hendidura vulvar todo está cubierto de mucosa. Todo está cubierto de mucosa. Lo primero que veo dentro del nuevo, ¿qué es? Los labios menores, o también llamados ninfas. Las ninfas, o labios menores. Las ninfas, ¿correcto? Y el surco que hay entre el labio mayor y labio menor de cada lado, el surco que hay entre el labio mayor y labio menor de cada lado se llama surco interlabial. Surco interlabial, uno derecho y uno izquierdo, obviamente. ¿Correcto? Labios menores. Los labios menores, obviamente, son más pequeños. Miden 3 a 4 centímetros de largo. 3 a 4 centímetros de largo. Además, están totalmente cubiertos por mucosa, no tienen piel. Los labios mayores tenían piel, los menores no tienen piel, los menores son puramente mucosos, tanto por su cara externa como por su cara interna son mucosos. Y además son flaquitos, como siempre digo, los labios mayores son gorditos, los menores son flaquitos.
típico. ¿Me dejo Doctor, entender? una pregunta. ¿Por qué es verdad que a medida que las mujeres tienen bastantes, bueno, a medida las mujeres mayores que han tenido varias relaciones sexuales, es verdad que los labios se van agrandando Sí. y se forman como unas alas de mariposa? No tanto, pero sí, sí crecen, claro. Sobre todo por estímulo estrogénico. No tanto por la cantidad de relaciones, sino generalmente porque tienen una sobrecarga de estrógeno. Los labios menores se tornan oscuros y sobresalen de los mayores, sí. Eso se opera, ¿verdad? ¿Para qué? Ah, claro. Por ¿Para algo qué? sería más algo estético. Un tema estético, ¿no? Un tema estético. Pero ¿para qué se operan los médicos? Los médicos operamos cuando hay patologías, no porque se vea feo o mal. ¿Estamos de acuerdo? Si al hombre no le gusta, cambie de hombre. No hay problema. No hay problema, pero no por complacer a un idiota tienes que operarte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Cosas claras. Por favor, valórense. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así de simple. Los labios menores son totalmente mucosos. Totalmente mucosos, no tienen grasa en su interior, son flaquitos, por eso siempre digo, no tienen grasa en su interior. Los mayores sí tienen grasa, ¿se acuerdan? Los menores son flaquitos, no tienen grasa. Bien, los labios menores hacia adelante se juntan y rodean al glande del clítoris. ¿Cómo se llama lo que rodea al glande del clítoris? Capuchón. Eso, capuchón o prepucio. Wow. Capuchón o prepucio del No, clítoris. grande, le iba a poner. Igualito que el pene tenía, el glande tenía su prepucio, su capuchón, igualito. Capuchón o prepucio del clítoris. No sé que acá no lleva a ver el clítoris, está bien retraído. Pero el capuchón lo retrae y sale una bolita y como el más chiquito que la cabeza de un alfiler, la clítoris. O sea, bien pequeñito. ¿Estamos de acuerdo? Claro, en vivo es un poquito más grande y se erecta. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá pues, el cadáver está bien retraído. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, capuchón del clítoris o prepucio del clítoris. A diferencia del capuchón del pene, que tiene piel por fuera y mucosa por dentro, el capuchón del clítoris es totalmente mucoso. Totalmente mucoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Totalmente mucoso y cubre al glande del clítoris. ¿Me dejo entender? ¿Para qué sirve el clítoris, doctor? Es un hormón erógeno. Totalmente erógeno, es acá. Ahí es el punto G de la mujer, el punto de la máxima erogenicidad de la mujer. El clítoris. Ahí es, en el extremo anterior de labios menores. ¿Ya? No de los mayores, acá estás perdiendo tiempo. Acá es, entre los labios menores, extremo anterior de los labios menores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, simple. Por detrás no se juntan los labios menores. ¿Cómo se llama la abertura entre labios menores? ¿Cómo se llamaba la abertura entre labios mayores? Hendidura vulvar. El espacio entre labios menores se llama vestíbulo de la vulva. El famoso vestíbulo de la vulva. Vulva siempre con V. Vulva. El vestíbulo de la vulva. ¿Me dejo entender? Es el espacio entre labios menores. El espacio entre ninfas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y dentro del vestíbulo de la vulva, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar 6 orificios. 6 orificios. En el vestíbulo de la vulva debo ver 6 orificios. ¿Estamos de acuerdo? 6 orificios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son? Lo que pasa es que no todos se ven. Hay 2 que sí son bien visibles, pero hay 4 que no son bien visibles. Entonces, bien, ¿cuáles son los orificios más visibles ahí? Miren, de acá. Claro, muy bien, bien. A ver, abro acá, observo acá. Ok, acá está, ¿ven? ¿Qué cosa es? Caramba. Conducto urinario. El orificio externo de la uretra. Meato urinario. El meato urinario. No conducto, porque no veo un tubo ahí, lo que veo es un hueco. Meato. Meato urinario u orificio externo de la uretra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nunca se olviden eso. Cuando quieran colocar una sonda vesical a una paciente que lleva emergencia que necesita ser operada, ¿correcto? La sonda se coloca a través de la uretra, No por el no clítoris. por el clítoris. De verdad. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que se gana su buena resonada, un masacradito que después de hacer idioteces en emergencia, ¿verdad? Porque es la vida que está en juego de un paciente. En emergencia para nosotros el tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo puede menos veces se muere o viva. ¿Me dejó entender? Muy bien, entonces ahí está. Por acá se sondea, chicos, no por el clítoris, no. La mujer no orina por el clítoris, sino por acá, el meato urinario. ¿Estamos de acuerdo? Es en el vestíbulo. ¿Ya? Meato urinario, orificio externo de uretra. Y detrás hay un hueco, pues acá está mucho más grande, ¿no?
mucho más enorme, el introito vaginal. El introito vaginal, la entrada de la vagina. El introito vaginal. Se llevan 2 orificios, ¿verdad? Pero quedan 4, que son 2 pares. 2 pares. Justo detrás y a los lados del meato urinario, no se ven acá, pero hay 2 orificios bien pequeñitos, 2 puntitos, que están justo detrás del meato urinario, pero obviamente delante del introito vaginal. Son los orificios parauretrales, que son los orificios de las glándulas parauretrales o glándulas de, lo voy a pronunciar como se escribe, Skene, S-K-E-N-E, Skene, ¿estamos de acuerdo? S-K-E-N-E, las glándulas parauretrales o glándula de Skene, es S-K-E-N-E, ¿estamos de acuerdo? Estas glándulas parauretrales son homólogas a la próstata del hombre. La mujer no tiene próstata, pero tiene sus glándulas parauretrales, glándulas de Skene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Skene. ¿Estamos de acuerdo? Las glándulas de Skene producen lo que se llama la eyaculación femenina. La mujer eyacula, sí eyacula. ¿Estamos de acuerdo? Y la eyaculación femenina consiste precisamente en una salida súbita del líquido parauretral. Y ese es el hombre que cree que la mujer está orinando. No es orina, es líquido parauretral. ¿Me dejo entender? Es la eyaculación femenina, que humedece, pues moja toda esta zona durante el acto sexual en el clímax, ¿no?, de la relación sexual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los orificios por glándulas de Skene. Perfecto. Luego, tenemos acá el introito vaginal, ¿verdad? ¿Cómo se llama el pliegue mucoso que está rodeando al introito vaginal? El himen, pero acá no queda nada de himen, ¿no? No queda nada, ¿no? Sí, pues no queda nada de himen. Bien, pero justo lateralmente a los lados del introito vaginal, entre el introito vaginal y el labio menor, ¿me dejo entender? O sea, a los lados del introito vaginal hay 2 orificios muy chiquitos, más o menos a ese nivel, muy chiquitos, que son 2 orificios de las glándulas vestibulares mayores. Glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolín. Ay, qué ternurita. Bartolín, con B grande. T-H-O-L-I-N. Bartolín. ¿Ya? Las glándulas de Bartolín. ¿Dónde desembocan? A los lados del introito de la vagina. Estas glándulas normalmente producen líquido que mantiene húmeda esta zona. Es un líquido que humedece, mantiene, evita la zona de escoriaciones y también tiene función de defensa, pues barre elementos de gérmenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces son 6 orificios. El meato urinario, el introito vaginal, 2 orificios de las glándulas parauretrales de Skene y 2 orificios de las glándulas vestibulares mayores de Bartolín. Son 6 orificios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Bien, ahí está el introito de la vagina y en los bordes está el famoso himen. Hablamos un poquito del himen. El himen no se ve, ¿no? Acá a ese nivel estaría, ¿no? En los bordes del introito vaginal. ¿Me dejo entender? Para empezar, el himen es ¿qué cosa es? Es un repliegue mucoso, escasamente elástico. Casi rígido, ¿no? Escasamente elástico. Es un vestigio del seno urogenital. ¿Estamos de acuerdo? Función ninguna, no se le conoce función alguna, ¿me dejo entender? Sin embargo, le han atribuido pues como símbolo de la mujer virgen, no deflorada. ¿Estamos de acuerdo? La integridad, la pureza, la castidad y todas esas palabras que se inventan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, el himen, ¿cómo debe ser el himen en una mujer que nunca ha tenido una relación sexual? Ya, para empezar, bueno, un detalle, himen hay de diferentes tipos, hay tipos de himen. Es lo primero que uno tiene que describir en una paciente que pasa para evaluación por orden de fiscalía. Paciente que acusa a una persona de agresión sexual, todo, por ejemplo, una niña, acusa a su padre, su padrastro, su tío, por ejemplo, el violador está dentro de la familia, es típico. ¿Estamos de acuerdo? Acusa, entonces el examen. Lo primero que tú tienes que colocar es el tipo de himen que tiene la paciente. Hay himen circular, que es el que tú dices, es el más frecuente, circular. También hay himen tabicado, con un tabique en el centro, con 2 gotitos. Y hay himen Hay himen parece un colador. cribiforme, claro, cribiforme, con varios orificios.
¿Me dejo entender? Hay himen bilabiado, hay trilabiado. ¿Me dejo entender? Entonces, hay diferentes tipos de himen. Uno, lo primero que tiene que colocar en el informe del legista es el tipo de himen que tiene la paciente. Primero que ¿correcto? Y después te puedes examinar. Una vez que te pones el himen en una mujer, digamos, no deflorada, virgen, intacta, como dicen, es un himen pues que es rosadito, es bastante uniforme, sus bordes están uniformes, no tiene ninguna señal de escoriación, lesión, nada. Himen totalmente adherido a las superficies y está íntegro, color uniforme, rosado, sin ninguna huella. Entonces, típico de una mujer virgen. ¿Estamos de acuerdo? Pero de una mujer que ya ha tenido su acto sexual, que ya ha sido deflorada, como dicen comúnmente, ¿no? O desvirgada, como dicen algunos, ¿correcto? Depende. Si la relación sexual es reciente, consideramos relación sexual reciente cuando es menos de 48 horas. Menos de 48 horas, los bordes del himen lucen rojizos, tiene bordes rojizos, puntos rojizos, lo cual es señal de irritación, pues, de inflamación, propio del movimiento que he tenido en el acto sexual, ¿correcto? Tiene lesiones rojizas, puntos rojizos. Puntos rojizos te señalan relaciones recientes, menos de 48 horas. Más de 48 horas, esos puntos se vuelven blanquecinos y retráctiles. Puntos blanquecinos y retráctiles ya son lesiones antiguas, más de 48 horas. ¿Me dejo entender? Y conforme pasa el tiempo, se vuelven más blanquecinos y más tenues. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué se pasa? La chica, pues, qué sé yo, por vergüenza al papá, vergüenza de qué sé yo, dice, quieren acusar al novio, yo era virgen, te dice. El papá lo denuncia, todo sube a fiscalía y todo te hacen, y la niña jura que es virgen, pero ves lesiones rojizas, propias de relación sexual reciente, pero también ves lesiones blanquecinas, propio de que no ha sido su primera vez. El himen cuenta tu historia, así de claro. ¿Estamos, se entiende? Entonces, por eso. Las lesiones blanquecinas ya te señalan lesiones antiguas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es pura lesión rojiza, no, pues definitivamente es reciente. ¿Correcto? Y si es pura lesión blanquecina, no ha tenido relaciones recientes, pero sí ha tenido relaciones antes. ¿Estamos de acuerdo? Simple, bastante elemental. Pero tenga la cantidad de relaciones que tenga una mujer, si nunca ha dado a luz, el himen siempre es continuo, siempre está pegado a los bordes del introito. Pero cuando da a luz por vía vaginal, acuérdate que el feto mide 50 centímetros y pesa 3 kilos, es una cosa que se va a ver como también una sandía. Al salir, pues desgarra el himen, sin duda alguna. Chao himen, ya no himen. En lo que queda son restos de himen. Eso se llama carúnculas himeniales. Carúnculas himeniales. O sea, cuando tú ves carúnculas himeniales, restos de himen, el himen descontinuado así, ya vio a luz. Usted tiene un hijo, pues no, doctor, yo nunca he tenido. Yo solamente me veo. Carúnculas himeniales. Punto que pasa a la fiscalía, que el fiscal se encarga de acusar. Mira usted. Yo no estoy hecho para acusar, yo estoy hecho para informar nada más, lo que veo. Y me diagnóstico. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? No te metas, no te enfrasques en temas que no te competen. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Entonces, es así de simple. ¿Ya? Tú eres médico, dedícate a tus informes diagnósticos, nada más. Punto. ¿Ya? No, que señora, usted tiene que no sé cuánto, ¿eso te importa a ti? No, ¿verdad? Entonces, muy bien, así de simple. Ya está. Bien, eso es lo esencial. Eso es lo esencial, chicos. ¿Estamos de acuerdo?